Ahora vamos a disponernos entonces a escuchar la palabra de Dios, y para eso quiero invitarles a que puedan ustedes abrir sus Biblias. Vamos a concentrarnos hoy día en dos versos. Como les comentaba en los avisos, hoy día queremos tener una reflexión diferente, basado en esta fecha tan importante que es la Reforma, algo que debería ser no solamente importante para mí, sino para todos nosotros que somos de la iglesia presbiteriana, una iglesia histórica, una iglesia que viene de una tradición reformada y que este es un momento también para poder seguir reflexionando, orando, y no solamente eso, viviendo a la luz de aquello que creemos y entendemos a partir de la Biblia. Entonces, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, vamos a leer versículos 16 y 17, solamente estos dos versos. Romanos 1, versos 16 y 17. La palabra de Dios dice así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los no judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Esa es la razón de por qué todo nuestro devocional estuvo fundamentado hoy día en el libro de Habacuc. La última frase: el justo vivirá por la fe. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora nosotros queremos suplicar, implorar la iluminación de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, que ha de ser expuesta, pueda ayudarnos para no solamente reflexionar acerca de una doctrina muy importante, sino que ésta nos pueda ayudar para vivir de acuerdo, Señor, a tu Evangelio. Ayúdanos a entender cuán importante es lo que tú nos has enseñado, lo que has enseñado en el pasado, lo que nos enseñas hoy, y cuán importante es también traspasar esta enseñanza a las nuevas generaciones. Somos justos, declarados justos por ti, no porque seamos buenos, no porque somos rectos, no porque hay algo en nosotros que tú viste y que te inclinó a tener misericordia de nosotros. Somos declarados justos solamente por tu gracia y misericordia. Esa justicia que ha sido revelada en el pasado, pero que también está presente para nosotros hoy y que nos enseña a vivir de acuerdo a tu palabra en relación a ti. Ayúdanos, Señor, para reflexionar en tu palabra y que ella pueda ayudarnos en todas aquellas cosas que hacemos a diario, cómo vivimos nuestra espiritualidad, de cómo nos relacionamos contigo, de cómo vivimos entre nosotros en medio de la iglesia. Suplicamos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron algún libro acerca de justificación por la fe? ¿Han leído alguna vez algún libro acerca de eso? A ver, lo voy a hacer más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon un podcast o una predicación centrada en la justificación por la fe? ¿Cuándo leyeron un pasaje bíblico y dijeron: voy a reflexionar en esta tremenda doctrina bíblica, la justificación por la fe? Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo de que hablar de la doctrina de la justificación por la fe es una doctrina fundamental para nuestra vida. Yo sé que nos encanta leer muchas cosas, tal vez acerca de la oración, que es importante y relevante, ¿no? Esa es nuestra serie que hemos dejado ahí stand-by por un momento. Hablar tal vez acerca del cielo, que es algo que anhelamos. Algunas curiosidades con respecto al decreto divino, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, etc.
Pero hablar de la justificación por la fe es algo que debiera ser por lo menos una meditación semanal para nosotros. Toda nuestra vida se cae o se sostiene bajo esa doctrina. Es así de relevante. Porque la doctrina de la justificación por la fe busca responder algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo puedo yo o cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios? O ¿cómo puedo yo ser una persona recta ante un Dios santo? E incluso podemos decir que esta pregunta se agrava cuando ustedes y yo entendemos la complejidad de preguntarnos, no solamente cómo puedo ser recto o justo, sino cómo personas pecadoras, como ustedes y como yo, podemos ser justificados por un Dios santo. Ese es el meollo de este asunto. Porque si ustedes examinan la Biblia, todas las escrituras nos declaran que en la condición en la que nosotros estamos, es decir, sin Cristo, el cielo cuenta de que la ira de Dios está en contra de nosotros. Dicha ira se ha manifestado contra toda injusticia e impiedad, dice Romanos capítulo 1, verso 18. Por tanto, presentarnos, acercarnos a Dios sin Cristo, sin fe, sin ser justificados, es un suicidio. Porque la ira de Dios está en contra de nosotros. Todos ustedes, junto conmigo, hemos sido privados de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos. Y ser privado de esa gloria, algunos teólogos dicen que tiene relación con la imagen, el haber sido creados a su imagen, según lo que nos comenta Génesis capítulo 1. Cuando ustedes y yo pecamos, lo que hizo el pecado fue distorsionar nuestra vida, la destruyó. El pecado ha destruido nuestra vida, ha destruido nuestra relación con nuestra familia, ha destruido nuestra relación con este mundo, ha destruido nuestra relación con Dios. El pecado nos ha privado de poder tener una relación estrecha con Dios. Pero temo yo que, debido a lo poco o nada de lo consciente que ustedes y yo somos acerca de la gravedad del pecado, cuando uno trata de hablar acerca de la doctrina de la justificación, esta doctrina es como un son sin significado. Es como hablarle al aire, tal vez. Temas complejos. Un concepto que tal vez no nos afecta. Y eso es probablemente porque no solamente desconocemos nuestra propia condición, donde nuestra sociedad cada vez y cada día nos llena de cosas y nos dice que ustedes y yo somos cada vez mejores y nos distrae de nuestra verdadera necesidad. Hay tantos distractores en nuestra vida que nos impiden poder no solamente valorar lo que tenemos, sino también nos impiden reconocer lo que somos. Pero no solamente eso, ¿saben? La sociedad en la que ustedes y yo vivimos nos impide también ser afectados por la realidad de Dios, su majestad, su santidad. Hoy día para nosotros el pecado es un desajuste, una desgracia, pero nada más que eso. Por esa razón es que creo yo impertinente hoy día reflexionar un poquito en esta doctrina. ¿Por qué ustedes son amados y por qué yo soy amado? ¿Por qué no necesitamos de
buenas obras. ¿Por qué ustedes y yo podemos acercarnos libremente hoy día a Dios? ¿Por qué podemos estar aquí adorándole y no ser consumidos por el fuego santo de Dios? ¿Por qué podemos nosotros llamar a Dios nuestro Padre? La justificación por la fe no solamente nos cuenta a nosotros cómo ustedes y yo somos salvos. La justificación por la fe nos cuenta acerca de cómo ustedes y yo podemos relacionarnos con Dios libremente, con confianza, lo cual no significa obviamente que no podamos tener temor y reverencia ante nuestro Padre Celestial. Y para eso la carta a los romanos nos ayuda. La carta a los romanos es una carta muy importante. No sé cuántos de ustedes la han leído ya. Espero que ojalá alguno de ustedes ya la haya leído más de una vez. Si la justificación por la fe es una doctrina fundamental, la carta a los romanos es toda la vida de un creyente. La carta a los romanos está dirigida a una comunidad mixta, judíos y no judíos, es decir, como nosotros, gentiles. Por tanto, la carta a los romanos dice mucho acerca de ustedes y acerca de mí. Fue escrita en el año 57 aproximadamente antes de Cristo. Probablemente Pablo la escribió en su tercer viaje misionero, en la ciudad de Corinto. Y desde allí, Pablo intentó escribir esta carta con el propósito de poder visitar a esta iglesia y de poder hablarles acerca del Evangelio. La carta a los romanos, como esencia, como tema, tiene este concepto, el Evangelio. Ese concepto de Evangelio ustedes lo encuentran en el principio de la carta, en el capítulo 1, y también lo encuentran en la despedida de la carta. Por tanto, Evangelio es como un sujeto a libros. Comienza la carta de los romanos con el concepto del Evangelio y termina. Y eso a veces dentro de las escrituras es una clase como de inclusión, una figura que se denomina así, inclusión. Si algo comienza con el Evangelio, por ejemplo, y termina con el Evangelio, todo lo que está en el centro o en el proceso se trata del Evangelio. Entonces, hablar de Romanos, reflexionar un momento en Romanos, nos ayuda a nosotros para poder volver nuevamente al Evangelio. Si a veces te sientes como desorientado, no sabes quién eres, no sabes quién es Dios, no sabes qué es lo que Él ha hecho, no sabes hacia dónde vas, no sabes encontrar seguridad en frente a la tentación, a los problemas, al pecado, si te sientes frustrado, Romanos es una carta que podría volverte al centro. Nuevamente abrir tus ojos, traer paz, descanso y mostrarte que todo está bien, que Cristo murió en la cruz, que Él resucitó, que eres hijo, que te justificó. Romanos es importantísimo. Y estos versículos 16 y 17 que acabamos de leer también son muy importantes. Algunos piensan de que, de hecho, toda la carta a los romanos es un desarrollo de estos dos versículos, 16 y 17, donde Pablo en estos versos nuevamente retoma el concepto evangelio, así como ya lo hizo en los primeros versos de este capítulo, y nos explica por qué él está comprometido con la predicación del evangelio, donde él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y también nos comenta de cómo el evangelio nos transforma. Ojo, evangelio no es teoría, es un poder transformador. Evangelio debió haberte transformado a ti hace ya mucho tiempo, a mí también, si somos creyentes, si hemos creído en Jesús, aun cuando tal vez en cierto sentido no hemos leído la carta de los romanos. Pero el evangelio es un poder transformador. ¿Quieres saber tú si estás viviendo de acuerdo al evangelio? Bueno, déjame decirte que ese evangelio debe haber generado efectos en ti. Debe haberte transformado. No tal vez en un sentido total, pero sí por lo menos en un sentido progresivo. Deben haber cambiado algunos afectos en ti. Deben haber cambiado algunos gustos, comportamientos,
formas de pensar. Evangelio transforma, porque es un poder de Dios. Dios no es pasivo en relación a ti y a mí. Y por eso es siempre importante examinar nuestro corazón, de cómo el Evangelio nos va transformando año tras año. Debiéramos nosotros quizás hacer esas evaluaciones. Sí, es verdad que ya estamos acercándonos a diciembre, fin de año. Comúnmente ahí comenzamos a reflexionar un poco acerca de cómo ha sido este año y evaluar si hemos cumplido o no nuestros objetivos, ¿no? Si tú llegas a fin de año y te das cuenta que tu espiritualidad no ha mejorado en comparación al año anterior, comienza a temblar. Algo está pasando. No puede ser posible que el Evangelio sea pasivo en ti. Tú y yo debemos crecer. Y eso no es culpa de la iglesia, de los pastores o los presbíteros, o de Papá Noel, o de algún duende por ahí. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. En la medida en que ustedes y yo nos exponemos al Evangelio, leemos, le pedimos al Señor que cambie nuestras vidas y afectos, ustedes y yo somos transformados a su imagen y la estatura de Cristo. Evangelio es poder. Juan Calvino decía lo siguiente: si deseamos apreciar la potencia de Dios, el poder de Dios, ella es resaltada en el Evangelio. Y si la bondad de Dios es digna de ser deseada y amada, el Evangelio es el instrumento de dicha bondad. ¿Cómo Dios va a ser bueno contigo? A través del Evangelio. A través de una reflexión profunda, clara, evidente, intencional, diaria. Tú necesitas del Evangelio aun cuando seas creyente. Yo necesito del Evangelio aun cuando sea pastor. Todos necesitamos del Evangelio constantemente. Necesitamos de ese poder. Keller comenta una ilustración de un obispo, Teodoreto, del siglo V, que hacía el siguiente ejemplo. Él dice lo siguiente: Teodoreto, un obispo de Siria del siglo V, hizo una analogía entre el Evangelio y el pimentón picante. Por fuera, un pimentón parece estar frío, pero la persona que lo tritura entre sus dientes experimentará la sensación de un fuego ardiente. De la misma manera, el Evangelio parece al principio como una mera teoría, una filosofía interesante, pero si entra en tu vida, descubrirás que está lleno de poder. Evangelio es poder. Y este texto nos comenta acerca de eso, hermanos. Así que quiero que reflexionemos en tres preguntas, tres ideas. Primero, ¿a quién transforma el Evangelio? Dos, ¿cómo ese Evangelio nos transforma? Y tercero, ¿cómo tú y yo debemos vivir entonces después de ser transformados por ese Evangelio? Por ese poder de Dios. Entonces, quiero que por favor abras tu Biblia, no la cierres. Tú no vienes a escucharme a mí, tú vienes a reflexionar en las Escrituras. Abre tu celular, no te distraiga, ponte ahí atento a la palabra de Dios. Verso 16. Observa lo que dice el verso 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Observa una cosa en este pasaje. Este verso nos muestra que el poder del Evangelio es ilimitado, pero a la misma vez es limitado. Es para todos, judíos y gentiles, pero especialmente es para los que creen. Quizás tú puedes ser un judío o puedes ser un gentil, pero si no crees en el Evangelio en ti es estéril. Es simplemente
una teoría más, una idea más, unas palabras en el aire. El Evangelio es tanto ilimitado como limitado. Pero cuando pensamos en cómo ese Evangelio se introduce en nuestras vidas y nos transforma como creyentes a la luz de esta verdad de la justificación, hay algunas cosas que tú y yo tenemos que resaltar y recordar. Tú y yo debemos entender que tener una relación con Dios, ser justificados por Dios, ser declarados justos, no es algo que nace desde adentro. La justificación por la fe, lo cual significa que tú llegas ante Dios y te presentas como hijo, que te presentas como justo, aun cuando seas un pecador, porque esto simplemente es una declaración divina. Esto no ocurre porque o tú lo pidas, o porque tú sientes algunos afectos dentro que te llevan a ti a pensar o creer que eres alguien diferente. No sucede porque hiciste una confesión y un día anotaste un nombre en una Biblia, o pasaste adelante al altar y te arrodillaste y suplicaste misericordia. La justificación no obra de esa forma. No es una solicitud, no es algo que puedes tú solicitarle al consistorio que pueda darte un documento y diga, oye, tú estás justificado. No es una fecha, no es un recuerdo, es una obra soberana de Dios. Eso significa que Dios tiene que obrar soberanamente en ti. Tú puedes venir todos los domingos aquí y puedes esforzarte por llevar a cabo actividades religiosas, por llevar una buena conducta. Puedes incluso aparentar ser un buen cristiano, pero allí no está tu justificación. Tu justificación no es por obra, tu justificación no es una solicitud, no está relacionado con una confesión, no tiene que ver con la manera necesariamente en la que tú vives. Es una obra de Dios en nosotros. La justificación no es un logro. Y todas esas cosas obviamente en cierto sentido nos aterran. ¿Por qué? Porque ser justo no es algo que depende de mí. ¿Cómo me encantaría yo tener la seguridad de que mis hijos son hijos de Dios? No la puedo tener. Aun cuando mis hijos me reciten el catecismo, aun cuando ellos vengan a la iglesia todos los domingos conmigo, aun cuando ellos tengan una Biblia y la subrayen y la marquen, aun cuando ellos me reciten el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, nada de eso hace de que Dios obre en sus corazones. La justificación es una obra, una acción graciosa de Dios. Es Dios quien nos justifica. Noten ustedes, por favor, quiero mostrarles lo que dice un catecismo antiguo, catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 60. Dios nos justifica por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace esta gracia y beneficios con la verdadera fe. ¿Nota tú lo que significa ser justificado por Dios?
significa que tú eres obediente aun cuando seas el desobediente más grande. Significa de que tú eres justo ante los ojos de Dios, aunque seas el pecador más terrible. Obviamente el propósito de la justificación no tiene ese propósito negativo. Solamente estoy haciendo el contraste. Ser justificado por Dios viene solamente por la verdadera fe en Cristo. ¿A dónde es donde tú y yo tenemos que correr en medio de la incertidumbre y del pecado? ¿Cómo somos transformados? Solamente poniendo nuestros ojos en Jesús. No es la cantidad de tu fe, no es la cantidad de tu fe, es la dirección de tu fe. Hacia donde tú, padre que me escuchas, debes constantemente decirle a tu hijo, a tu hija, que debe mirar hacia Cristo, no hacia ti, no hacia tu buena voluntad, no hacia la educación, no hacia el futuro próspero que podamos tener como nación, hacia Jesús. Si ellos no miran a Jesús con fe, ellos no serán justificados, no serán declarados justos, no pertenecerán a la familia de Dios. Es a Jesús donde incansablemente tú y yo tenemos que traerlos. Es a Jesús también hacia donde yo, como pastor y los presbíteros aquí presentes, debemos nosotros empujarlos a que ustedes corran. Si ustedes corren hacia una falsa religiosidad, hacia un comportamiento religioso, a ciertas clases de posturas, vestimenta y cosas así, ustedes van a desfiarse de lo más importante. Ustedes pueden llegar aquí vestidos bien, pueden cantar bien, pueden peinarse bien, pero estar vacíos de Jesús. Lo único que nos transforma es Jesús. Lo único que transformará la vida de tus hijos, padre que me escuchas, es Jesús. Lo único que transformará tu familia es Jesús. ¿Cuáles son los 5 pasos de una vida plena? Se resume en uno: Jesús. Es hacia allá donde tú y yo tenemos que mirar. Esa debería ser nuestra oración. Padre, dale fe a mi hijo para que él crea en ti. Padre, dame fe a mí para que no decaiga mi fe en ti, mi confianza en ti. Esa debiera ser mi oración, tu oración, nuestra oración. Solamente Jesús puede cambiar todas las cosas. Nadie más. Tú y yo no somos justos porque hay una justicia natural en nosotros. No es así. Es Jesús. La justicia que nos transforma, ese vestido que cubre nuestra vergüenza, es Jesús. Y todo eso ocurre en nosotros gracias solamente a que Jesús ha muerto en una cruz y tú y yo hemos depositado nuestra confianza en Él. A veces yo creo que complicamos la vida cristiana a través de muchos tecnicismos, formas, modos, métodos. La vida es simple, hermanos. A la misma vez es súper difícil, pero es simple porque se resume solamente en una persona: Cristo Jesús. Él es quien transforma nuestra vida. Y en este pasaje, a la luz del versículo 16, las personas que son transformadas por ese poder son aquellos que creen en el Evangelio. Ese es tu llamado. En la Reforma, las personas confiaban en otras cosas. Confiaban en indulgencias, papeles, obras, santos, María, sacerdote, confesiones, iglesia, sacramentos y un montón de cosas. Lutero y los reformadores dijeron: todo eso no es nada en comparación a solamente Cristo. Es hacia allá donde tú tienes que dirigir tu vida. Yo te invito, por favor, a que tú dirijas tu vida hacia allá.
Si hay cosas que hoy día están obstaculizando tu camino, sácalas, quítalas. Tu fe debe ser limpia y en una sola dirección, la persona de Jesús. Ahora, la segunda pregunta que yo quisiera abordar es cómo es que esa fe en Jesús nos transforma. Mira tú el versículo 17. De hecho, dice el versículo 17, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es decir, por medio de la fe, ¿cierto? Nosotros creemos en la justicia divina. ¿Pero qué clase de justicia es la que Pablo está hablándonos aquí? Los teólogos y comentaristas ahí hacen algunas observaciones. Este concepto de justicia podría ser una idea con respecto a la naturaleza de Dios. Dios es justo y obviamente es así. Puede ser también, dicen los comentaristas, que esta justicia pueda tener relación con la acción de Dios, la intervención de Dios, donde Él viene en rescate de su pueblo y trae justicia frente al terror, a la injusticia, el dolor, etc. O también puede ser posible que esta justicia se relacione con este logro divino, es decir, lo que Cristo, lo que Dios el Padre ha obtenido a favor de nosotros a través de su Hijo. Creo que no necesitamos tener que escoger una de estas tres. La justicia de Dios es tanto una cualidad, y que creo que siempre tenemos que recordarlo, es una actividad. Él siempre viene y obra en medio de nosotros de manera justa, pero también es un don divino. Y es por esa razón es que tú y yo podemos ser justos, ser declarados justos, a pesar de ser pecadores. Pero también creo que es importante hacer una observación aquí. ¿Cómo es posible que tú y yo, siendo personas pecadoras, podemos creer en esta justicia? ¿Cómo tú y yo podemos creer en el Evangelio si estamos muertos en pecado? Algunos piensan de que la fe es un resultado de la justicia de Dios. Es decir, solamente los justificados son los que creen. Pero si ustedes observan en las Escrituras, el orden es diferente. Los que creen son justificados. Y creo que es importante hacer ese comentario. Porque cuando tú y yo entendemos que necesitamos creer, eso involucra que aquí Dios está obrando poderosamente en nuestra vida. Y que en ese sentido, Él nos presenta ante nosotros verdades que tú y yo debemos sostener. Es verdad que la salvación y nuestra justificación es por gracia, pero la fe viva no es una fe en nada. La fe es una fe alimentada, es una fe que tiene enseñanza, doctrina, y eso es importante, hermanos. Nuevamente yo me dirijo a ustedes, padres. Si ustedes piensan que sus hijos se van a salvar contándoles cuentos, la Caperucita Roja, un montón de historias, los Tres Sanchitos, les aseguro de que ellos no van a entender nada acerca de Jesús. La fe que salva es una fe con contenido. Y ese contenido principalmente debiera ocuparse, padre que me escucha. Ayer hablábamos con las damas y para mi tristeza, la mayoría de ellas se quejaba de algo. Se quejaba de que tenemos dentro de nuestra iglesia padres que no leen la Biblia con sus hijos. Padres que no oran con sus familias. Padres que no hacen cultos en el hogar. Y luego vienen acá y se quejan
de que mi hijo está mal, de que mi familia está mal, que mi espiritualidad está mal. Cuando la responsabilidad, Padre, que me escuchas, es tuya. Tú tienes que abrir la Biblia. Tú tienes que enseñarle a tu esposa y a tu hijo. Ellos se van a perder porque tú no cumples con tu responsabilidad. La fe no está vacía. Padre, que me escuchas, asume tu compromiso. Dios pedirá cuenta por tu vida, por tu responsabilidad. No puede ser posible que tú y yo nos justifiquemos en el cansancio, en el mucho trabajo, en las muchas actividades. La fe que salva es una fe que tiene contenido. Si tu familia está como está, bueno, primero comienza a preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo? Posiblemente el gran problema de mi familia soy yo y no me doy cuenta. Necesitamos hombres que amen las Escrituras, que lean la Biblia con sus esposas, que lean la Biblia con sus hijos. Es tu responsabilidad, Padre, darle contenido a esa fe, que ellos puedan creer. La justificación es por la fe, una fe que tiene contenido. Las personas son transformadas a través de un evangelio verdadero, no un fideísmo. La gente no tiene que creer por creer. No, tú, Padre, tienes que estudiar. Si no sabes, aprendes. Si no tienes estudios, lees libros. Buscas la forma de darle contenido a esa fe que cambiará la vida de tus hijos, esa fe que cambiará tu familia, esa fe que cambiará también tu vida y que te preparará para servir a Dios, si así lo permite, dentro de la iglesia. Padres ausentes en el hogar no nos sirven en la iglesia. No nos sirven. Padres presentes que enseñan la Escritura. Ellos son hombres valiosos que instruyen y dirigen a una familia fiel porque asumen su responsabilidad, aun cuando estén cansados, aun cuando están sufriendo, aun cuando les cuesta, aun cuando no tienen conocimiento. Se esfuerzan por saber, por aprender, por enseñar, por estudiar. Las personas son transformadas porque creen, pero creen en una fe con contenido. Eso es lo que dice el versículo 17. Pero yo quisiera, último, mostrarles cómo es que esta fe con contenido debe cambiar nuestras vidas. Noten ustedes nuevamente el versículo 17. El Evangelio, dice el texto, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Aquí hay dos ideas interesantes. La primera de ellas es que la fe no es algo que se sostiene solamente al iniciar nuestra vida. Recuerden, esta fe no es una fe vacía, es una fe con contenido, enfocada en la sana doctrina del Evangelio. Pero no es una fe para principiantes, es una fe que nos acompaña toda la vida, de principio a fin. Por tanto, la tarea que tú tienes, padre, madre, creyente, de alimentar tu vida, no es solamente en el comienzo, sino que esta fe te acompaña toda la vida. Es una fe que tienes que alimentar, una fe que tienes que fortalecer, una fe que debe crecer en ti. Crecer. Tú tienes que saber por qué crees en lo que crees. Tú tienes que entender las verdades simples pero profundas del Evangelio, para no solamente enseñarlo a tu familia, sino también a tus amigos, a las personas que están a tu alrededor. Hoy los creyentes somos mudos porque no hemos tenido tiempo, no nos hemos detenido a reflexionar en las verdades bíblicas. Apenas leemos la Biblia, apenas escuchamos algo, apenas ponemos atención en un culto dominical.
no nos alimentamos. Por eso no sabemos qué hablar, no tenemos qué decir. No somos personas que apuntan, que reflexionan, que establecen desafíos, objetivos. La fe bíblica, una fe viva, no es algo que se manifiesta solamente en el comienzo de la vida cristiana. Te acompaña durante toda la vida. Y esta fe no es una fe que se mantiene igual, es una fe que va creciendo a través de las experiencias, a través de la prueba, a través del conocimiento, a través del estudio, a través de estar en la presencia de Dios, a través de la lectura, del compañerismo, etc. La fe es la esencia de toda nuestra espiritualidad. Allí está lo que tú crees, allí está lo que tú enseñas, allí está la manera en la que tú vives. Y esa fe es la que justifica, es la que todo creyente sostiene y vive, porque a través de esa fe nosotros entendemos que un Salvador murió. Nota tú lo que dice Gálatas 2, 20 y 21. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Ya no vivo yo, sino que ahora la manera en la que yo vivo es por medio de esa fe en el Hijo de Dios. Entonces tú, la manera en la que tú y yo vivimos es siempre alimentando esa fe en la que se nos declara que alguien murió por mí, que a pesar de que soy pecador, soy declarado justo. Y aun cuando vivo una vida imperfecta y lucho con el pecado, esa fe no es estéril. Gálatas 5 dice que la fe obra por medio del amor y que la verdadera fe tiene frutos. De lo contrario, es una fe que está muerta. En el contexto de Habacuc, esta fe significaba de que Israel, a pesar de que Dios estaba castigándolo por medio de un pueblo perverso, ellos iban a pagar por sus pecados, Babilonia. Pero Israel, justo, que confiara en el Señor, que fuera humilde y se sometiera a la voluntad de Él, iban a vivir para siempre, porque Él iba a sostenerles, iban a cuidarle, iba a guiarle. Por tanto, con esto concluyo. Hermanos, tu problema, mi problema, no está en un nivel horizontal. Tu problema, mi problema es Dios. La solución a nuestro problema es la justificación por la fe. Es verdad, desde el cielo la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia e impiedad. Pero también es verdad que desde el cielo alguien descendió para justificarnos y salvarnos de la ira de Dios. Ese que descendió es Cristo. Él es el sostén, el fundamento de mi vida. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Parece que eso fuera una frase cliché, ¿no? Pero el Evangelio es así. Puedes tenerlo todo, pero si Cristo no está en tu vida no tienes nada. Sin embargo, puede ser posible que estés carente de todo, pero si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Yo espero que reflexionaras solamente por un momento en esta doctrina,
pueda ayudarnos no solamente a ver nuestra necesidad, sino también ver la misericordia que Dios ha tenido para contigo y conmigo. Estamos aquí solamente por su misericordia. Vamos a orar. Padre, oramos porque podemos acercarnos a ti como hijos. No porque haya en nosotros algo de justicia o de rectitud. Nos reconocemos ante ti como pecadores. Pero debido a que tú nos has declarado justos, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente. Señor, en esta hora yo te suplico por mí, por mi familia, para que tu gracia, Señor, los alcance. Y también te ruego, Señor, no solamente por mí, por mi familia, sino por la familia de Dios, por la iglesia, para que tu gracia también, Señor, los alcance y puedas tú, Señor, salvar a tus hijos y puedas darles seguridad, confianza y puedas darle de una fe no estéril, sino viva, que se manifiesta en obras para alabanza y gloria tuya. Todo lo que somos, Señor, es gracias a lo que tú has hecho. Nada de lo que tenemos proviene de nosotros, solamente, Señor, de ti. Por esas razones que te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.